muy buenas tardes. Bienvenidos a la Cámara Peruana de Comercio Exterior. Vamos a continuar con nuestras conferencias magistrales y estamos viendo todo el tema acerca de empleabilidad y mercado laboral. Mi nombre es Susan Hurtado, soy magíster en Administración de Empresas y jefe en Gestión Humana. El día de hoy, en nuestra sesión, vamos a tocar acerca de los diferentes tipos de entrevistas que existen y cómo enfrentarlas. ¿Ok? Bueno, el capítulo anterior, la sesión anterior, nosotros habíamos visto acerca del CV, ¿no? Entonces habíamos dicho que nosotros de alguna forma, tratando de tener un orden, tratando de mostrar, digamos, cuáles son las experiencias que mejor pueden acomodarse a al perfil que nosotros estamos postulando, ¿no? Al puesto que nosotros estamos postulando, vamos a redactar nuestro CV, lo vamos a enviar. Entonces, una vez que ya este CV llegó al reclutador, el reclutador lo ha leído, de alguna forma ya tiene enterado de más o menos si es que nuestra experiencia puede calzar con el puesto que ellos están buscando. El siguiente paso que sería, eh, o que vendría a continuación sería, pues bueno, nos van a contactar, van a tratar de contactarnos y mayormente nos contactan por el celular o por un medio telefónico, ¿no? Es por eso, y sobre todo lo recalco, porque a veces me ha pasado que cuando envían un CV no están al tanto de su celular o dan un celular que de pronto ha sido ya desactivado o de pronto no lo tienen a la mano y nunca contestan las llamadas, o por el contrario, si van a dejar un mensaje en la casilla de voz se encuentra llena. Entonces, si ustedes están postulando a algún puesto de trabajo, entonces lo mejor que pueden hacer es verificar si todo esto está ok, es decir, si las llamadas están entrando, si no hay ningún problema con recibir llamadas, si el buzón se encuentra libre para que en caso ustedes no puedan contestar la llamada, la persona que les está contactando, pues evidentemente deje un mensaje en la casilla de voz. Probablemente, si es que no pueden contactarte, es común que te envíen un correo electrónico. Entonces, su vez, tenemos que fijarnos si es que revisar más frecuentemente nuestra bandeja de spam para ver que ningún correo haya llegado a esta zona. Entonces, de acuerdo a eso, ya nosotros podemos ir teniendo también en cuenta, si sobre todo si hemos enviado una cantidad de CVs, de que cuando suceda esta llamada, bueno, no necesariamente va a ocurrir en un momento que ustedes estén desocupados. Probablemente pueda ocurrir en un momento en que ustedes no puedan contestar la llamada y que probablemente van a estar de alguna forma muy ocupados o de pronto el lugar no es apropiado porque hay mucho ruido, porque las personas están haciendo bulla, porque de pronto están manejando o están en un transporte público y evidentemente no es el mejor momento para contestar. Entonces, si no es apropiado contestar, si ven que realmente no se van a poder concentrar o de pronto están realizando una actividad en algún banco, en una entidad donde les piden no usar el teléfono, pues evidentemente tratemos de tener un momento y contestar la llamada y decir que en esos momentos no se puede contactar y que en todo caso o poder solicitar algún teléfono y un horario sobre todo para devolver la llamada y poder contestar. Porque normalmente cuando te llaman, quieren hacerte algunas preguntas, sobre todo para saber si es que realmente tu experiencia calza con el filtro que ellos están buscando, ¿no? Entonces, si ya se da ese momento en que realmente puedes contestar, que realmente puedes atender esta llamada telefónica, pues bueno, aquí lo que nos queda es simplemente buscar un lugar que sea tranquilo y sobre todo saber quién nos está llamando, qué persona a las cuales nosotros les hemos enviado nuestro CV, pues está contestando nuestra llamada, ¿no? Y bueno, es un buen momento para aclarar dudas, ¿no? Imaginemos que de pronto esta empresa tiene varias sucursales en Lima, entonces preguntar si es que el trabajo se va a realizar en alguna de estas locales, si luego se va o de pronto si es que necesitan complementar alguna información y diversas cosas que ustedes de pronto pueden ir tomando en nota para luego también continuar con el proceso de selección. También podemos tener que responder algunas preguntas que nos haga nuestro interlocutor. Probablemente quiera conocer un poco más acerca de nuestra última experiencia o cómo nuestra experiencia en general se relaciona con el puesto que estamos buscando. Para esto, pues bueno, nosotros tenemos que ir contestando pacientemente
y sobre todo saber exactamente si es que la vamos a pasar para una entrevista, ¿no? Entonces, si la persona no nos dice, tranquilamente le podemos preguntar si es que dentro de cuánto podrían darles una respuesta para saber si pasaron a la siguiente etapa. Entonces, de acuerdo a esto, si les dan una nueva fecha, entonces aquí tendríamos que tener muy en cuenta la fecha, la hora, por qué medio se va a realizar la entrevista. Actualmente la mayoría de las entrevistas son digitales, son no presenciales, entonces tenemos que tener en cuenta quién nos va a entrevistar, qué medios se va a utilizar, qué plataforma, Zoom, Meet, Teams, qué es lo que van a tener que utilizar y sobre todo qué clase de entrevistas nos van a hacer. Es probable que nos realicen un examen o de repente algún test psicológico, entonces es mejor estar preparados y tranquilamente la persona que les está contactando les va a poder resolver esa clase de dudas que ustedes tienen, ¿no? Entonces, centrándonos un poco a los tipos de entrevistas que existen y cómo nosotros tenemos que poder enfrentarlas, bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que existen muchos tipos de entrevistas, que pueden ser por el tipo, por la cantidad de personas que están participando, pero digamos que estas son las más conocidas, así que vamos a poder conocer un poquito de ellas para que ustedes se sientan familiarizados, para que cuando suceda no se sientan de todo presionados, ¿no? Sino que puedan realmente demostrar todas sus habilidades. Tenemos la entrevista estructurada, la libre, la mixta o semiestructurada, las de tensión, las de competencias, los assessment center y las no presenciales. Aquí estamos haciendo como un mix de todas las entrevistas más conocidas. Entonces, cuando existe una entrevista estructurada, ¿cómo nos podemos dar cuenta? Porque la persona que nos está entrevistando va a tener como una serie de preguntas, un guión, una guía en la cual nos va a comenzar a hacer preguntas referente hacia nuestra educación, hacia nuestras experiencias, intereses personales, metas. Entonces, aquí vamos a ver que sigue paulatinamente un guión. La entrevista libre, sí, es una entrevista que ya la persona, el reclutador, tiene una claridad exacta de cuáles son los objetivos que va a tener, que tiene el puesto de trabajo y por ende cuáles son esas características que tiene que buscar en el candidato. Por lo tanto, va a ser, si bien tiene, digamos, estas estructuras o tiene, mejor dicho, estos objetivos muy bien claros, va a ser más como una conversación que va a fluir y de cuando en cuando se van a hacer ciertas preguntas, otra vez para redireccionar el tema. Y de acuerdo a eso, la persona, pues evidentemente va a tener y va a poder saber si es que esta persona puede cumplir el puesto que se está buscando. En la mixta o en la semiestructurada es una combinación de las dos primeras, es decir, si bien hay una serie de preguntas que sí o sí va a realizar el reclutador, es probable que durante esta entrevista existan ciertas preguntas que se realicen libremente, esporádicamente y que vayan de acuerdo a la conversación que se está realizando. Entonces, esto da la oportunidad a que el candidato pueda explayarse en algunos puntos, que de alguna manera transmita la personalidad que tiene, ¿no? Los dos primeras entrevistas, si bien, digamos, son comunes, pero tienen algunos pros y algunos contras, ¿no? En el caso de la entrevista que es más con estructura, pues evidentemente puede hacer que no necesariamente sirva para que el candidato muestre cuáles son sus verdaderas personalidad, cuáles son sus estructuras, muy al contrario, puede poner muy nervioso al candidato. En el otro lado, las entrevistas sin estructura, las libres, pues por el contrario, de repente se puede de alguna forma olvidar hacer una pregunta que realmente importe, hacer alguna pregunta que de alguna otra forma se necesite y que sea de vital importancia para saber si es que este candidato realmente puede cubrir el puesto que estamos buscando. Muchas de estas entrevistas, la semiestructurada, sí te da esa flexibilidad, te da esta forma de que el candidato se muestre tal cual es. Entonces, y también es un poco más relajada para ambos lados, ¿no? Tanto para el reclutador como para el candidato. Las entrevistas de tensión. Probablemente las menos favoritas de todos es una entrevista donde de alguna forma el reclutador somete a situaciones de estrés al candidato. El candidato puede ser que no lo tolere,
se muestre frustrado, se sienta mal. Sin embargo, es para saber y conocer cómo es el candidato ante situaciones de mucha presión, de mucho estrés, ¿no? Y aquí se evalúa mucho el control de las emociones. Puede ser de que algunas personas reaccionen muy bien y finalmente salgan muy airosas de esta clase de entrevistas. Puede también haber el otro caso, aquellas personas que realmente no se sienten a gusto y probablemente terminen perdiendo los papeles. Es mejor conocer que existen esta clase de entrevistas porque si sucede que lleguen a suceder y ustedes llegan a tener esta clase de entrevistas, es mejor recordar que probablemente sea parte de la evaluación que está realizando el reclutador. En el caso de las entrevistas por competencias, se sabe cuáles son las competencias que requiere el puesto de trabajo. Es decir, ya el reclutador tiene muy claro cuáles van a ser las habilidades, las capacidades y los conocimientos que necesita para que esta persona pueda desempeñar el trabajo. Entonces, lo que va a hacer el reclutador es tratar de identificar si es que ustedes tienen estas competencias y lo va a hacer mediante ciertas preguntas, exposición de casos, ¿no? Que normalmente puede darse durante una entrevista. El Assessment Center se va a evaluar a los candidatos mediante simulaciones o casos que podrían enfrentar en su día a día laboral. Es decir, una persona que va a ocupar un puesto de gestión humana probablemente les van a poner muchos casos acerca de qué pasaría si eh, una persona se siente discriminada, si una persona necesita pedir permiso de vacaciones o quiere renunciar, ¿cómo reaccionaría el candidato ante esta clase de situaciones? Lo mismo en cada rubro, en cada área que se vaya presentando. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que nosotros vamos a tener que poner en manifiesto nuestra experiencia, cómo nosotros vamos a resolver esa clase de situaciones. Entonces, así el reclutador va a poder tener en cuenta cómo va a resolver esta clase de situaciones, ¿no? Y finalmente, si es que es la persona idónea. Esta ahorita es la que está más en boga, ¿no? Porque debido a la coyuntura, son estas entrevistas que nosotros no vamos a estar necesariamente en la misma habitación con la persona que vamos a entrevistar, y es necesario que se haga mediante una aplicación o mediante un programa especializado. Puede ser Skype, puede ser Meet, Zoom, Teams. Entonces ya depende mucho de cómo se esté realizando. Y mediante esa entrevista no presencial se va a poder realizar o la entrevista de competencias o la entrevista libre o la de atención, ¿no? Simplemente cambia el medio. El medio ya nosotros no estamos en la misma habitación, en el mismo lugar, simplemente estamos distanciados, pero a la vez unidos por una aplicación que vamos a tener que poner y usar en simultáneo para poder realizar la entrevista. ¿Cómo debemos prepararnos para la entrevista? ¿Qué debemos hacer para poder prepararnos a la entrevista? Lo primero es preguntarnos si conocemos cómo es la cultura de la organización, ¿no? Más allá de nuestra experiencia, porque ya nosotros conocemos cómo está nuestra experiencia, si realmente podemos ocupar el cargo que hemos visto, pero sin embargo tenemos que andar un poco a la cultura de la organización. ¿Por qué? Porque lo primero que se va a ver, digamos, ya sea en una entrevista presencial o una no presencial, va a ser probablemente el dress code, cómo visten, ¿no? Estamos yendo a una organización que es muy formal o una organización que, bueno, de pronto puede guardar cierto grado de informalidad, ¿no? Sobre todo para ver que nosotros realmente calzamos dentro de la cultura organizacional, que nosotros realmente podemos ser miembros de esta organización. Entonces, de acuerdo a eso, ya nosotros tenemos que ir preparándonos. Y no necesariamente porque el hecho sea una entrevista no presencial, vamos a descuidar el tema de nuestro lenguaje corporal, que se vea, que se sienta que realmente nosotros estamos prestando atención a nuestro interlocutor. Es decir, que nosotros realmente estamos atentos a lo que nos dicen, ¿no? Muchas personas confunden el hecho de que por no estar en la misma habitación, realmente pueden descuidar este aspecto y pueden estar o de pronto con el celular, a pesar de que están en una entrevista, pues estar enviando mensajes, o por el contrario, que de pronto pueden estar mirando hacia otro lado o moviéndose
constantemente, y esto de alguna u otra forma puede afectar mucho en cómo va a ser la evaluación o cómo va a afectar su rendimiento durante la entrevista que están realizando, ¿no? Entonces, ese consejo aplica tanto en la vía presencial como en la no presencial, de cómo nosotros podemos realmente tener en cuenta nuestro lenguaje corporal y también cómo hacemos uso de nuestra voz durante nuestras entrevistas de trabajo. Otro punto que tenemos que recordar es que probablemente van a realizar, ya sea una entrevista presencial o una entrevista no presencial, algunos test psicológicos, algunos test lúdicos, algunos test psicotécnicos, ¿no? Y también dinámicas. Muchos piensan que por el hecho de que ya no estamos interactuando de manera presencial, todo esto va a ser obviado. Probablemente estos test se hagan de forma virtual, tengan que ingresar con un usuario a una página y mediante esto ustedes pueden resolver algunas preguntas. O por el contrario, de pronto le piden activar la cámara y que ustedes en un lápiz y un papel comiencen a dibujar ciertas cosas que se les pide, ¿no? Entonces hay que tener atención a esto porque no por el hecho de estar en una coyuntura distinta quiere decir que estas cosas se dejen de lado o que ya no se utilicen. ¿Sí? No nos sorprendamos. Lo mejor que nosotros podemos hacer es investigar cómo son estas clases de procesos para nosotros poder enfrentarlas con éxito. Otro punto que también tenemos que tener en cuenta son las preguntas claves que nos hacen durante una entrevista. Siempre no hay entrevista igual, no todas las entrevistas son idénticas. Sin embargo, sí podemos prepararnos ante ciertas preguntas que son claves, ¿no? La clásica, cuéntame sobre ti. Y normalmente, y aquí tenemos que ver mucho cómo la persona expresa realmente que realmente puede resaltar acerca de su vida. Evidentemente, no nos vamos a concentrar en la vida personal o en la vida amorosa o en los rasgos familiares, ¿no? Si bien pueden haber dos o tres puntos de esto, pero tenemos que pasar inmediatamente a resaltar nuestra vida profesional y tenemos que hacerlo en un lapso no menor o en todo caso como mínimo 2 minutos. Tampoco nos vamos a tomar entre 2 y 5 minutos, no podemos tomarnos más tiempo porque de lo contrario sería prácticamente un monólogo. Y tenemos que resaltar aquellas actividades que realmente impacten en la posición que nosotros estamos aplicando. Si nosotros estamos aplicando a temas, por ejemplo, de finanzas, ¿no? Probablemente alguien están buscando a alguien que realice mucho análisis de estados financieros, pues evidentemente resaltar esos puestos de trabajo donde nosotros hemos realizado ese tipo de análisis. ¿Qué clase de empresas eran? ¿Cuántos trabajadores tenían? ¿Cuánto de facturación tenían? Entonces, todo esto nosotros es lo que tenemos que presentar para que realmente el reclutador vea que nosotros somos una persona que cumple con las características que él está buscando. Una de las recomendaciones que siempre se da es cómo vamos a comentar nuestra experiencia. Entonces, lo ideal siempre es describir cómo sucedió. Es aplicando esta metodología, la metodología STAR, ¿no? En la cual vamos a describir una escena o una situación. Cuando yo trabajaba en la empresa tal, ¿no? Yo normalmente realizaba este proceso, el proceso que ustedes quieran contar o que quieran resaltar. Y normalmente tenía que enfrentar esta situación, ¿no? Pues estas posibilidades, y finalmente lo que logré fue esto de acá. Entonces, contar una situación, describir qué hicieron ustedes, cuál era la tarea que resolvían, en qué forma ustedes se hicieron responsables de esta tarea, de esta acción, y finalmente cuál fue el resultado. Tener en cuenta que tenemos que expresar siempre cuáles son nuestros logros y los aprendizajes que hemos sacado de esta situación. Esa es la mejor manera de transmitir algo, de contar alguna experiencia. De lo contrario, podemos estar perdiendo oportunidades al momento de realizar una entrevista, ¿no? Sobre todo de cómo nosotros vendemos o exponemos nuestra experiencia en el mundo laboral. ¿Qué preguntas clásicas, además de estas, pueden existir? Evidentemente, ¿cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus debilidades? Y para esto, lo que yo les recomiendo es siempre realizar un autodiagnóstico, reevaluarnos,
ver que realmente nosotros estamos enfocados y sabemos nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Muchas veces hay candidatos que no necesariamente conocen cuáles son sus fortalezas y debilidades. Y cuando les hacen esa pregunta, pues evidentemente se encuentran ante un punto de pensamiento, se encuentran como que se toman, a veces se toman hasta 3, 4 minutos pensando cuál es mi debilidad, cuál es mi debilidad. Y lo ideal es que ustedes ya vayan con esto preparado. ¿Qué pasa si por ahí ustedes no detectan algo o de pronto no saben exactamente cuál es su fortaleza? Pues pueden consultarlo a sus amigos, a sus conocidos, a alguien de confianza que realmente pueda indicarles cuáles son estas oportunidades de mejora y cuáles son sus fortalezas. Entonces ustedes claramente pueden decirlas, pueden de alguna forma transmitirla en la entrevista laboral, ¿no? Que van a tener. Hay otras preguntas que dicen, ¿por qué debo contratarte? Entonces, ¿qué es lo que ustedes aportarían a la empresa? ¿Qué es lo que les hace diferente a ustedes en el mundo laboral? ¿Por qué cosas ustedes resaltan? ¿Por qué realmente nos beneficiaría a una empresa contratarlos? Entonces, todo esto ustedes tienen que tenerlo claro, tienen que tenerlo de alguna manera ya pensado, ¿no? Que no los tomen por sorpresa, sino por el contrario, que ya se sientan preparados al momento de decirlo. A veces nos pueden pedir, cuéntanos alguna experiencia y cómo lo afrontaste. Entonces, se busca una experiencia más probablemente que ella haya representado algún grado de dificultad en su vida profesional, en su vida académica. Académica si es que no tenemos mucha experiencia profesional, ¿no? Entonces, aquí es la oportunidad para nosotros ver realmente cómo afrontamos ciertas situaciones, cómo buscamos resolverlas y es que si hemos tenido éxito o no. También tenemos que hacer como un pequeño checklist o tener en cuenta cuáles fueron esas situaciones en las que realmente no tuvimos éxito y qué aprendimos de estas situaciones. Entonces, ya nosotros necesitamos ir pensando en estos temas cuando nos convocan a una entrevista laboral, saber exactamente qué es lo que tengo que contestar, qué es lo que me ha pasado y cómo estas experiencias realmente pueden demostrar el buen candidato que yo soy. Y finalmente siempre hay una pregunta abierta en la cual le dan la oportunidad al candidato para que pregunte algo acerca en algo libre. Y yo lo que recomiendo es que realmente enfoquen su atención en preguntar algo relacionado al puesto de trabajo, más que a otra curiosidad que ustedes puedan tener, ¿no? Me ha pasado que cuando hemos estado entrevistando a algunos candidatos y se le hace esta pregunta, el candidato a veces pregunta cosas muy personales, ¿no? De pronto le preguntó a una cliente, qué bonito habla inglés, ¿dónde lo aprendió? O de pronto le preguntó, ay, ¿cuándo son las vacaciones? O tenemos o cosas que de pronto no necesariamente pueden dar una buena impresión del candidato, ¿no? Em, Mi recomendación es esa, que realmente se enfocan en los retos que puede tener el puesto de trabajo, qué recursos va a manejar o qué necesariamente, cuáles son las primeras acciones que debe tener el candidato al asumir el puesto de trabajo. Entonces, enfoquémonos bien, enfoquemos realmente nuestra curiosidad, nuestra atención, nuestro interés en el puesto de trabajo más que en otros temas que de pronto, por más que tengamos curiosidad, no necesariamente nos ayudaría. Esperen lo inesperado. O sea, sí, ese es probablemente el mejor consejo que les puedo dar ante una entrevista laboral, porque no necesariamente las personas van a hacer transcurrir o van a hacer que la entrevista sea de la misma forma. La idea es que los candidatos puedan mostrarse de una forma natural. Y hay, por ejemplo, casos de entrevistas donde hacen preguntas inesperadas. Por ejemplo, ¿cuántas vacas pueden haber en el estado de Texas? O ¿con cuántas jirafas llenaríamos el Estadio Nacional? Entonces, cosas que realmente, más que saber la respuesta correcta o saber exactamente qué es lo que sucede, lo que busca es saber cómo reaccionaría el entrevistado ante estas situaciones, cómo lo toman, cuáles son sus habilidades, qué impresiones tienen, cómo se comienzan a comportar, si cambia algo en ellos o no. Entonces, ante esto, lo mejor es que ustedes realmente esperen cosas poco probables y que demuestren realmente cómo podrían afrontarlas, ¿no?
con tino, con credibilidad, con sentido del humor, ¿no? Con cosas que de pronto harían que ustedes sean memorables como candidatos. Otro de los puntos importantes y sobre todo que tenemos que tomar en cuenta en el tema de de las entrevistas no presenciales es estar preparados para esto. Sí, el tema de las entrevistas no presenciales muchas veces hace que los candidatos se relajen, que no tomen en serio esta clase de entrevistas, que descuiden muchas cosas durante la entrevista. Y acá vamos a ver un poco y vamos a dar un poco de consejos acerca de cómo poder pasar estas entrevistas presenciales, ¿no? Las primeras es revisar la conexión de Internet. ¿Realmente tengo una buena conexión a Internet? ¿Estoy escuchando bien a mi interlocutor? ¿Lo escucho mal? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Puedo escucharlo pero no me ve? ¿Me escucha entrecortado por temas de Wi-Fi? ¿Qué es lo que sucede? ¿Puedo acercarme más a donde está el router o no? ¿Puedo construir un pequeño escenario ahí cerca de donde está el router para evitar algún tipo de problema? Entonces, todo esto lo tengo que hacer o un día antes para tomar acción o probablemente ir viendo si es que todavía no tengo una entrevista, pero estoy postulando, pues revisar todas estas factibilidades. Por último, ¿llega el internet bien hasta la zona donde vivo o por el contrario, tengo que comprar un plan de datos especial o tengo que alimentar la computadora con mi celular o de pronto hacerlo desde mi celular? ¿Cómo activo la función no molestar desde mi celular y aún así tener la entrevista? Entonces, todos estos factores tengo que ir considerándolos. No lo puedo hacer en el mismo instante de la entrevista. ¿Por qué? Porque se van a desconcentrar, porque no van a estar atentos, porque de pronto se va a ver ese nerviosismo y si no estaban nerviosos, probablemente van a ponerse nerviosos en ese instante. Otro tema es verifiquen si la laptop o la computadora o el celular que van a utilizar tienen los requerimientos mínimos que el programa necesita, ¿no? De repente necesitan algún tipo de tarjeta especial o de pronto necesitan tenerlos instalados o de pronto solamente con un link pueden ingresar. Así que todo eso es necesario saberlo y conocerlo. Es por eso que al comienzo les decía que es necesario preguntarles si es que pasan a una entrevista, ¿por qué medio va a ser la entrevista? Si va a ser por Zoom, por Teams, por Skype, por cuál, ¿no? Entonces, y ya cuando una vez hemos averiguado esto, averiguemos también si es que la aplicación que vamos a utilizar o el programa que vamos a utilizar necesitan de un registro, tener una cuenta especial. Por último, ¿quién contacta a quién? ¿Ustedes contactan al reclutador o el reclutador a ustedes? Entonces, esta posibilidad también les va a ahorrar mucho tiempo al momento de la reunión si ustedes lo averiguan con anterioridad, porque de lo contrario, si ustedes no hicieron esta investigación, probablemente ya estén en la hora para poder entrar a la entrevista y todavía están descargando el programa que necesitan. Entonces, o creándose la cuenta. Entonces, es muy importante que ustedes puedan ir averiguando todos estos datos, teniéndolo en cuenta, apuntando cuál es la clave, cuál es el correo, cómo de alguna forma se van a contactar. Si la otra persona, ustedes han quedado en pasarle su dirección, pues evidentemente pasárselo con la debida anticipación para que pueda entrar al programa y reunirse con ustedes. Otro punto muy importante, no usar filtros en la entrevista. Ahora, algunas de las aplicaciones que se vienen utilizando presentan estas características, ¿no? De cómo usar filtros. O en todo caso, tener en cuenta de que pueden activarse o de alguna forma verificar, si es que compartimos la computadora o el celular con alguien más, pues verificar de que esta persona no haya dejado los filtros activados, ¿no? Hace la semana pasada o hace unas semanas vimos que un juez estaba en plena reunión de trabajo y de pronto se activó un Zoom de gato, ¿no? Donde de pronto el juez salió con el filtro del gato, ¿no? Entonces, por más que pueda sonar gracioso, por más que pueda sonar anecdótico, no necesariamente todos podrían tomarlo de la misma forma. Entonces es mejor saber que si esto pasa, cómo poder afrontarlo, cómo poder. Exploren un poco la aplicación, no necesariamente tienen que quedarse en un punto, sino tómense el tiempo para poder explorarlo, para poder de alguna forma conocerlo y sobre todo cómo de alguna forma solucionar algunos problemas que puedan suscitarse en ese instante, ¿no?
El hecho de que sea una entrevista no presencial no quiere decir que perdamos la formalidad. Ustedes tranquilamente pueden estar en un atuendo muy confortable, muy relax, ¿no? Los outfits comfy que le llaman ahora, ¿no? Entonces, pero recuerden que es una entrevista y que buscan conocer su lado profesional. Entonces, al menos desde donde ven hacia arriba, pues evidentemente guardar cierta formalidad, guardar cierto código de vestimenta, ¿no? Sobre todo para poder causar una buena impresión. También recordemos que necesitamos tener la privacidad para responder. No le digo en el sentido de que querramos ocultar algo o estemos ocultando o tengamos algún secreto, ¿no? Sino por el tema de que necesitamos la tranquilidad y la paz para poder responder las preguntas que la otra nos hace, por respeto a la otra persona, porque también está invirtiendo su tiempo en conocernos. Entonces, si nosotros por A o B no cuidamos este aspecto o la otra persona no nos va a oír bien o de pronto se va a encontrar en un estado muy estresante porque trata de distinguir lo que ustedes oyen y finalmente se filtra todo el ruido del ambiente donde ustedes están. Entonces, aquí lo necesario es de que realmente puedan concentrarse, puedan estar tranquilos para responder las preguntas que le hacen. Y si ustedes, porque es muy, muy probable, casi un 100% que tengan que activar la cámara, pues evidentemente que lo que ven atrás en los entrevistadores no sea algo que produzca caos o de pronto transmita mucho desorden o que probablemente pasen nuestros parientes, familia, ¿no? Que tenemos que vivan con nosotros, ¿no? Ya hay varios casos en la red, varios bloopers acerca de estas situaciones, ¿no? Personas que se encontraban en entrevistas y de pronto aparece el resto de la familia por ahí. Entonces, la idea es que realmente puedan estar en un lugar ordenado, tranquilo y sobre todo con buena iluminación. Si nosotros no tenemos o no contamos con una buena iluminación, pues ayudarnos de alguna lámpara, a estos aros luminosos o probablemente algo que nos ayude a realmente enfocarnos bien, estar tranquilos, ¿no? Y sobre todo que la otra persona pueda distinguirnos durante la entrevista. Otro de los puntos y que muchas veces se descuidan es el tema de las cámaras y los micrófonos. Realmente, si estamos durante una entrevista laboral, pues verificar si la otra persona, si nuestro interlocutor nos puede oír, nos puede escuchar, si nosotros los podemos escuchar, tener en cuenta que puede existir cierto desfase al momento de que se realizan las preguntas. Entonces, tener en cuenta todo esto, verificar si las cámaras realmente están bien, si los micrófonos están bien. Podemos utilizar algún tipo de audífonos, ¿no? Ya sean estos o de pronto los cascos para poder mejorar la audición durante y las respuestas también durante la entrevista laboral, ¿no? Tengamos en cuenta que a veces, y eso lo tenemos que tomar con anticipación, porque si tratamos, como les decía, de verificar todo esto en el mismo instante, en la misma hora donde estamos pasando la entrevista, evidentemente esto nos va a jugar mucho en contra. Si nosotros, ahora se está realizando mucho assessment centers de manera no presencial, es decir, todos estamos en el mismo Zoom, en el mismo Meet, dependiendo cuál sea la plataforma que se está utilizando, y la otra persona va a estar haciendo preguntas, exponiendo casos, ¿no? Y por respeto, nosotros debemos considerar, pues, si nosotros no estamos participando o no vamos a participar, pues, ponerle en mute o silenciar el micrófono en nuestra aplicación, en nuestra computadora, ¿no? Y cuando recién vamos a hablar, pues activarlo. ¿Por qué? Porque de lo contrario también se puede filtrar el ruido de nuestro ambiente en la entrevista. Y lo ideal es que sea en un ambiente tranquilo, que también hablen exactamente cuán ustedes son como personas, cuán considerados son como personas. Y siempre aconsejo tener un papel y un lapicero a la mano ante cualquier duda, porque de pronto pueden darle casos y ustedes tengan que apuntar ciertos datos para poder responder. Entonces, en ese momento, si ustedes se paran y dicen, un momentito, voy a ir a traer un lapicero, un lápiz, pues evidentemente no solamente se retrasa la entrevista, sino también se retrasa su concentración, el tema de cómo están afrontándolas. Entonces,
es mejor estar prevenidos y tener todo esto a la mano que finalmente comenzar a salir a buscarlos en ese instante. La idea es que ustedes como candidatos estén tranquilos como personas, que realmente se encuentren preparados, que ya puedan demostrar si realmente tienen estas habilidades que el puesto requiere o no. Entonces, bajo esta expectativa es que ustedes tienen que ir preparándose para cómo enfrentar las entrevistas que se vienen dando, ¿no? Recordemos que el hecho de no estar presencialmente no quiere decir que tengamos que descuidar todo lo que sí cuidamos en una entrevista presencial. Aún podemos transmitir mediante una cámara, mediante un micrófono con el que trabajamos, todo nuestro profesionalismo, todas nuestras características como personas y sobre todo sí, transmitir esa parte profesional y si somos idóneos para un puesto de trabajo. Bueno, entonces, después de la entrevista que viene, porque una vez que ya nos conocieron, de pronto se dio la entrevista, se realizó, pasan días o pueden pasar horas o a veces hasta semanas y finalmente no sabemos qué es lo que puede suceder. Si es un proceso que se está realizando bastante rápido, probablemente nos inviten en el lapso de 24, 48 horas a pasar a otra entrevista o otra etapa, o de lo contrario nos manden una carta de agradecimiento por nuestra participación en el proceso. Pero sin embargo, todavía hay ciertos puntos que no hemos calzado del todo bien, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer ante esta situación? ¿Qué alternativas como candidatos nosotros tendríamos? Bueno, lo primero, lo que yo aconsejo es escribir un correo electrónico agradeciendo el tiempo, el hecho de haberlos invitado a participar de un proceso de selección y solicitar si es que pueden darle la retroalimentación, ¿ok? Esto ustedes lo pueden solicitar, sin embargo, sí conozco algunos casos donde las personas se han sentido un poco frustradas porque no han recibido la respuesta a la retroalimentación que han solicitado. Entonces, es probable que las personas no cuenten con el tiempo o de pronto no, no lo tienen como protocolo dentro dentro de sus procesos. Entonces, pueden solicitarlo algunas personas muy amablemente, incluso pueden agendar una reunión con ustedes y pueden darles la retroalimentación que buscan. Pero, como les digo, esto ya queda más a voluntad de la persona que nos ha entrevistado, ¿no? Entonces, por A o B, si no recibimos esta retroalimentación, lo que nos queda hacer como candidatos es un poco analizar en qué pudimos haber fallado durante la entrevista o durante el assessment center, cuáles son esas habilidades que tenemos que mejorar, cuáles son esas características que tenemos que mejorar dentro de nosotros para poder tener más oportunidades y mejorar nuestra empleabilidad. De esta manera, nosotros vamos a poder detectar cuáles son estos puntos a mejora, o en todo caso, pedirle a algún amigo, a alguna amiga, o así es que tienen el presupuesto y conocen a alguien, pues practicar esta clase de entrevistas, ¿no? Con ciertas consultoras que les brindan este servicio, ¿no? Con la intención de poder pasar, digamos, esta clase de filtros. ¿Qué sucede? Que muchas veces las personas no tienen o no están acostumbrados o de pronto estuvieron mucho tiempo empleados en algún centro y cuando quieren pasar a cambiar de una empresa a otra, pues como que han perdido la práctica de estas entrevistas laborales, ¿no? Entonces, ¿qué se aconseja ahí? Pues si tienen algún amigo, no digo de confianza, sino alguien que realmente les pueda transmitir el hecho de que están postulando hacia algún lado. Entonces, practicar con ellos, prever qué exactamente están transmitiendo, o por último, poner una cámara y, por ejemplo, poner la cámara del celular y tratar de contar ustedes cómo es su experiencia profesional y pónganse 2, 3 minutos como meta. ¿Realmente pueden decir toda esta historia de ustedes en este lapso sin pausas, sin de pronto tener muchos minutos en blanco, de una forma continua, de una forma que sea interesante para la otra parte también escucharlos, ¿no? Resaltando cuáles han sido sus principales logros durante su vida profesional. Entonces, y luego revísenla para ver cuál es su lenguaje corporal, hacia dónde miran, qué es lo que están haciendo,
si tienen algún tipo de muletilla. Entonces, todo esto a ustedes les va a dar grandes rasgos sobre cuáles son los puntos que tienen que trabajar para mejorar su empleabilidad, ¿no? Theodore Roosevelt decía, el único hombre que nunca comete errores es el hombre que nunca hace nada. Por eso los invito a que ustedes puedan salir un poco de esta zona de confort, en prepararse para las entrevistas laborales, preparar sus currículums y poder enviarlo hacia diversos anuncios que ustedes crean que son los mejores y que más conviene para su crecimiento profesional. Prepárense. El hecho de las entrevistas laborales no es algo que nace de la noche a la mañana, no es algo que algunas personas lo tienen y algunas personas no. Todas las personas lo trabajan en algún momento de su vida, se esfuerzan por mejorar estos puntos que realmente han detectado y que probablemente pueden hacerlos o los conviertan en personas más empleables, por lo cual es una gran oportunidad aprovechar esta clase de ponencias porque realmente ustedes pueden conocer un poco más acerca de lo que está sucediendo en el entorno laboral. Entonces, ya una vez que nosotros tenemos todo esto y de alguna forma hemos detectado cuáles son, ya hemos pasado por entrevistas y de pronto algo no ha salido bien, entonces tenemos que identificar cuáles son nuestras habilidades blandas, ¿no? Para de alguna forma resaltarlos en nuestro currículum y también resaltarlos a la manera de la entrevista. Entonces, aquí nosotros tenemos una función muy importante, que es identificar cuáles son nuestras habilidades blandas, las que más prevalecen en nosotras y las que están en oportunidad de mejora, las que necesitamos de alguna manera trabajar para llegar al siguiente nivel. Entonces, en nuestra siguiente sesión vamos a hablar acerca de cómo identificar esas habilidades blandas que tenemos. Bueno, eh, mm, ya esto sería todo. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta con respecto a este tema. Sí, parece que hay algunos desfases. Bueno, ya saben que si hay alguna duda, alguna consulta o de pronto mientras que están revisando nuevamente este video surge algo, entonces ustedes pueden escribirme a susana@adepconsultores.com o en mi Telegram, susan_hurtado. Pueden encontrarme en el Facebook de Adep Consultores o en el Instagram de Adep Consultores. Recuerden que siempre los primeros días de la semana se publican o se republican anuncios de ofertas de trabajo y en todo caso en mi LinkedIn en Susana, ¿no? Entonces, ya saben, pueden encontrarme, saben dónde escribirme y ha sido un gusto tenerlos nuevamente aquí y los esperamos el día viernes a las 2 de la tarde para tocar nuestra siguiente sesión acerca de las habilidades blandas. A nombre de la Cámara Peruana de Comercio Exterior, les agradezco mucho su participación y sus comentarios. Que tengan una linda tarde. Hasta luego. Gracias.